Buenos libros, ¿cómo están? Yo soy Nacho y esto es... Wait a minute. El video de hoy los invito a resolver un book tag en el cual me etiquetó Emir. En el mostrar más de la descripción y en la i va a quedar el canal de él para que vayan a visitarlo y le manden saludos míos. Este book tag se llama Cuando era pequeño yo y se trata de responder algunas consignas con libros infantiles o libros de mi infancia. Los límites más o menos arbitrarios que me puse yo para lo que era mi infancia en cuanto a libros es entre los 4 y los 8 años más o menos. Ese sería el periodo en el cual estos libros entraron en mi vida o resultaron de alguna forma significativos. La primera consigna dice, libro preferido para ir a la cama. Realmente no tengo recuerdos de haber tenido un libro preferido para ir a la cama. Sí me acuerdo de situaciones en donde estaba yo mismo acostado leyendo. Y en esos casos yo estaba leyendo Harry Potter. Yo leí Harry Potter cuando ni bien salió y tengo recuerdos muy vividos de ese momento, o sea, de esos momentos, de esas noches antes de dormir con el libro de Harry Potter y la piedra filosofal sobre todo. Sin embargo, tengo recuerdos de muchos otros libros que me acompañaron en la cama y voy a aprovechar para recomendarles... Están llenos de polvos estos libros. Ardillita y sus cuentos para la siesta, que es una serie de cuentitos que tienen a Ardillita como protagonista. De esta colección también están Conejito y sus cuentos para la siesta, Ratoncita y Pequeño Búho y sus cuentos para la siesta, por supuesto, que además son los amigos de Ardillita, aparecen en los cuentos de acá. Son cuentos muy tiernos, muy fáciles, muy simpáticos para chicos entre 4 y 5 años y están buenísimos para antes de dormir porque son muy imaginativos y se leen rápido. De todos estos cuentos, mi favorito, o por lo menos del que tengo más recuerdos, es La canasta de manzanas, que nos cuenta cómo Ardillita sale de su casa con una canasta llena de manzanas y en el camino se va cruzando con gente a la que le comida manzanas y para cuando llega lo del abuelo ya no tiene ninguna y se siente mal, pero bueno, el abuelo le dice que ha sido muy buena persona y que compartir está muy bien. Es un cuento muy simpático y que lo recuerdo siempre. Segunda consigna, cuento preferido. Para esta consigna yo elegí Cacho, el perrito modelo, y no es que tenga recuerdos de que haya sido mi cuento preferido, pero sé, porque me han contado a lo largo de toda mi vida mis abuelos y mis padres y mucha gente, que yo no paraba de mencionar este cuento y que mis osos de peluche, los que tenían forma de perro, se llamaban Cacho y que todo era Cacho y Cacho y Cacho, el perro modelo. Ahora que lo pienso, hoy de grande los perros blancos y negros son mis favoritos, así que algo debe tener que ver con Cacho. Me encanta haberlo traído a este book tag. Tercera consigna, libros sobre el colegio. Acá voy a mencionar un libro que ya les había mencionado en alguna otra ocasión. Les estoy hablando de Frin, de Luis María Pesetti, que es un libro que se editó por primera vez en el 99 y que nos cuenta las aventuras de Frin, que es un chico común y corriente, y su grupo de amigos que vienen de distintos ámbitos sociales y que tienen distintas realidades en sus días de la escuela y fuera de ella también, sus amistades, sus primeros amores. Es un libro sobre la escuela, sobre la infancia y los pasos a la adolescencia. Cuarta consigna, colección favorita. Yo ya les mostré Cacho, el perro modelo. Ese libro pertenece a la colección de Mis Animalitos, que era una de mis favoritas y de la cual tengo un montón de libros, que están todos muy viejitos y muy arrugaditos. Cocoquita también le tengo mucho cariño, la tengo mucho en la memoria. Bueno, El Tío Rico, Galopito, libritos sobre animalitos, por eso se llama la colección Mis Animalitos. Algunos son más modernos porque se hicieron a lo largo del tiempo. Los primeros que yo tengo son del 93, pero los demás, por ejemplo el Ñandú Glotón es del 99, o sea que ha habido reediciones e historias nuevas de esta colección, que está también muy bueno porque tiene ilustraciones a toda página, con muy poco texto que se puede ir contando a los chicos. Eso para niños bastante chiquitos, y ya un poquito más grande me empezó a gustar mucho la colección de Barco de Vapor. Yo tenía un par de libritos solamente, creo que tengo 3 todavía, pero sí recuerdo haber leído en la biblioteca de mi colegio y en la biblioteca de mi ciudad otros libros de esa colección. Mi favorito era La fábrica de nubes de Jordi Sierra y Fabra, que me parece un libro muy muy tierno. Ese ya para unas primeras lecturas de alguien que está empezando a leer solo me parece que está bueno. También tiene ilustraciones muy simpáticas. Está recomendada para chicos entre 7 y 12 años, si no me equivoco. Quinta consigna, monstruo favorito que no daba miedo. Esta pregunta me choqueó
estuve pensando un montón y realmente no se me ocurre qué decir. Yo soy bastante miedoso ahora y fui mucho más miedoso de chico, así que en realidad los monstruos en general me daban miedo y los que no eran monstruos a veces también, pero ni siquiera ahora recuerdo algún monstruo que me haya dado miedo siendo muy chico. Así que voy a tener que saltear esa consigna porque no sé con qué completarlo realmente. Sexta consigna, libro que solamente tenía yo. La verdad es que no estoy muy seguro de el resto de mis libros. En mi casa había muchos libros porque mis padres son muy lectores y siempre me compraron libros a mí y también a mi hermana, pero voy a aprovechar la excusa para mostrarles dos cosas que me tienen muy orgulloso y que son como tesoros familiares. Por un lado, la guitarra embrujada de Currito el Cantor, que pobrecito, bueno, Currito se le salió la cabeza, pero es un libro que me regaló mi abuela de cuando ella era chiquita, de un nene por supuesto que toca una guitarra, que es encantada por una gitana. Tiene también esta modalidad de las páginas caladas con una forma. En este caso la forma es la de Currito el Cantor y mucha ilustración y un poquito de texto tipo libro álbum. Está viejito Currito. Y otra reliquia, las canciones de la abuela, que este me lo regaló mi abuelo, también de cuando él era chico, que es la historia sobre un grupo de primos que se habían juntado en la casa de su abuela y cuando se larga a llover entran a la casa y se empiezan a aburrir, pero entonces la abuela les empieza a cantar y a contar historias de cuando ella era chica. Y la idea es que uno va aprendiendo las canciones con el xilofón. Están marcados los puntos que uno tiene que ir siguiendo. Cuando mi abuelo me dio el libro ya venía sin el xilofón original. Él lo había perdido cuando era chico, o sea, hace mucho tiempo. Pero bueno, ese año me regalaron un xilofón a mí para Reyes Magos, entonces igual pude practicar. Estaba todo el tiempo tocando el xilofón con este libro hermoso, con unas ilustraciones que no parecen muy infantiles, pero que a mí me encantan, le tengo mucha estima y que además son canciones tradicionales del viejo mundo, porque la mamá de mi abuelo vino directamente desde las Islas Canarias, entonces yo siento que este podría ser el libro que solamente tenga yo, en el sentido de que algunas de las canciones no se cantaban del mismo modo, no se cantan del mismo modo en la Argentina que como se cantaban en las Islas Canarias de ese momento, y yo conozco esas versiones antiguas de las canciones infantiles. Por supuesto que con el tiempo fui internalizándome con las otras canciones, pero en un primer momento era esto lo que yo conocía. También le tengo muchísimo cariño a este libro. Séptima consigna, cuento que me contaban. Bueno, tampoco tengo mucho recuerdo de que mis padres se sentaran, alguno de mis padres o alguien se sentara a inventar una historia, sí, de que me hayan leído cosas. Pero sí me acuerdo de mi papá, y acá voy a enganchar un poco con lo que había dicho sobre los monstruos, de que yo era bastante miedoso. Nosotros íbamos mucho de viaje y recuerdo una vez en donde estábamos andando de noche, tuvimos que frenar un momento al costado de la ruta y mi papá nos contó la historia, un cuento o hizo un comentario sobre un monstruo que lo había estado siguiendo que se llamaba Guacamayo. Yo era bastante chico, mi hermana era mucho más chica todavía, y el Guacamayo nos dio muchísimo miedo por cómo él nos había contado ese cuento. Y lo usó a lo largo de muchas vacaciones para que no saliéramos solos de la carpa o de la cabaña o donde fuera que estuviéramos alojados de noche, o para generarnos un poco de adrenalina y de miedo cuando contaba historias. Siempre nos hablaba del Guacamayo. Imagínense ustedes mi cara la primera vez que visité el zoológico con mi abuela Teteya y me dijo si quería ir a ver a la jaula de los guacamayos. O sea, por supuesto que ni siquiera en ese momento me animé a contarle el miedo que tenía al guacamayo, entonces la acompañé y me enteré que el guacamayo es un pájaro común y corriente. Pero en mi mente siempre están las historias del guacamayo de mi papá, que es un monstruo terrible que él nunca describió, pero que yo me imaginaba como terrible, y ese es un cuento del que tengo mucha memoria. Octava consigna, historia triste. Para esta consigna traje el libro La Mejor Mamá, o sea, La Mejor Mamá, por supuesto, de los Rugrats, en donde nos cuentan la historia de Carlitos cuando el resto de los compañeritos del grupo de bebés le preguntan por qué él no tiene mamá. En realidad le preguntan si tiene una mamá y él le dice que él tiene a su padre, que es las dos cosas, e intentan buscarle continuamente una mamá. ¿Por qué digo que este cuento es triste para mí? Primero porque me resultaba muy triste que Carlitos no tuviera mamá. Pero además porque este es uno de los cuentos que mi mamá me leyó una vez estando antes de dormir, y hay un momento en un capítulo en donde Carlitos encuentra una caja con recuerdos de su madre. Entre esos recuerdos hay un poema que escribió la mamá un poquito antes de morir y que el padre de Carlitos se lo lee. Y mi mamá se ve que le dio tanta emoción en el momento que me lo estaba leyendo que ella se largó a llorar. Mi mamá, cuando me leía el poema, se largó a llorar y a mí me generó mucha angustia. O sea, no es que me internalizara el poema tanto, no es que me moviera tanto el poema en sí mismo,
sino ver a mi mamá que se emocionaba. Entonces nos largamos a llorar mi mamá, yo y mi hermana. Y cuando más adelante en el tiempo pude leer solo esta historia, obviamente que al momento que llegaba el poema me largaba a llorar también. Así que lo tengo como un recuerdo bonito de una historia triste. También le tengo mucho cariño. De esta colección también tengo otro libro, ¿Dónde están los tiburones?, en donde también aparece Carlitos en la portada. Era bastante fanático de Carlitos. Novena consigna que estaba de moda en esa época. Bueno, yo no sabía muy bien con qué guiarme para responder esto, pero tuve la suerte de que mi grupo de amiguitos también leía bastante y era gente bastante rara como yo. Rara en ese momento, ¿no? Así que voy a contestar con lo que estaba como de moda en mi universo o de lo que más hablábamos. Para todos estaba muy en auge los libros de La calle del terror, de Fear Street, de R.L. Stine. Yo no sé muy bien, las colecciones a veces me confunden un poco porque hay varias de R.L. Stine, pero bueno, en general casi todas estas colecciones, estos libros de terror, lo regalábamos mucho en los cumpleaños. Recuerdo que lo vi mucho también en la biblioteca y además había muchísimos títulos para elegir, así que lo tengo como presente que estaba bastante de moda. Y en mi caso particular, o sea en el de este grupo de amigos que le cuento, también nos gustaba mucho leer las historietas de Asterix. Uno de mis amiguitos, Santiago Rey, no sé si estás viendo, hace 1000 años que no lo veo, pero te mando un saludo. Tenía casi todos, o bueno, no sé, Asterix tiene un montón de volúmenes, pero él tenía un montonazo y nosotros nos juntábamos en su casa a leer las historietas de Asterix y la pasábamos muy bien. Décima consigna, libro que aún conserve. Bueno, como ven, les estuve mostrando varios. En general creo que los conservo todos. Algunos se habrá perdido, pero en general nosotros tenemos la biblioteca que es de toda mi familia, que se fue completando y ahí fueron quedando los libros. Siempre se usan. Mi mamá, como ustedes ya saben por algún video anterior, es maestra jardinera y cada tanto de ahí saca material para compartir con sus alumnos o con sus compañeras de trabajo, para sacar dibujos o lo que sea. Así que conservo bastantes, pero bueno, voy a mostrarles uno extra, ¿por qué no? El volumen 1 de Clásicos de las Caricaturas. También tengo el volumen 2, en donde hay historias de los Picapiedras, los Supersónicos, el Oso Yogi y Scooby-Doo. Tienen unas ilustraciones muy divertidas, muy coloridas, y recuerdo que a mí me gustaba muchísimo, lo leía continuamente a este y al segundo volumen que también lo tengo. Así que bueno, esas eran todas las consignas. Me gustó muchísimo revolver en las estanterías para buscar estos libros. Me gustó recordar esos momentos y poder compartirlo con ustedes. Me gustaría saber si conocían alguno de estos libros y me gustaría saber ¿qué otros libros leían ustedes en la infancia? Ya saben que a mí me encanta leerlos y conocerlos un poco más, conocer libros nuevos. Así que cualquier cosa que quieran comentarme, yo voy a estar leyéndolos y contestándoles. Creo que eso es todo. Gracias por estar ahí, gracias por pasar otro rato conmigo. Nos vemos la próxima y chao.